Recuerdo esa Navidad como si fuera ayer, aunque han pasado muchos inviernos desde entonces. La casa estaba silenciosa, más silenciosa que nunca, y el aroma del pavo y de las galletas recién horneadas llenaba la cocina vacía. Había pasado horas preparando cada detalle. Adorné el árbol con esmero, colgué las luces con la paciencia de un artesano y puse la mesa con la ilusión de que aquella noche algo bueno podía suceder. Mi nombre es Aureliano y tengo 78 años. Nunca fui un hombre de demasiadas palabras, pero siempre creí que la Navidad era la oportunidad de abrir el corazón y compartirlo. Sin embargo, aquella vez me sentí como un náufrago en medio de mi propia casa. Mis hijos habían decidido pasar las fiestas con sus parejas, y mis nietos estaban demasiado ocupados con sus vidas para siquiera recordarme. La invitación que les envié quedó en el olvido, y yo en mi rincón de la cocina observaba las luces parpadeantes sin más compañía que el eco de mis propios suspiros. Me senté en la silla del comedor y me quedé mirando los platos dispuestos para 6 personas. Cada cubierto parecía una burla silenciosa. Estaban ahí para nadie. Recordé la Navidad de hace años, cuando los niños corrían entre los pasillos, riendo y peleando por la última rebanada de pastel. Ahora todo había quedado en un recuerdo que dolía más que el frío que se filtraba por las ventanas. Intenté distraerme con música navideña, pero incluso los villancicos sonaban vacíos. Cerré los ojos y vi en mi mente los rostros que amaba. Eloísa, mi hija mayor, con su risa contagiosa. Tadeo, mi hijo menor, que siempre se quedaba dormido antes de que llegara la medianoche. Y los nietos, pequeños y traviesos, que solían trepar por los muebles buscando regalos antes de tiempo. La casa, que antes era un refugio de alegría, se había transformado en un museo de recuerdos que me golpeaban con suavidad y crueldad al mismo tiempo. Fue entonces cuando la realidad me alcanzó con todo su peso. Había preparado una cena de Navidad para nadie. Mi corazón se llenó de un silencio tan profundo que parecía tener un volumen propio, una especie de grito mudo que solo yo podía escuchar. Pensé en apagar las luces, en cerrar la puerta y resignarme a pasar la noche con mi soledad como única compañía. Pero algo dentro de mí, una chispa terca, me empujó a quedarme. Quería, aunque fuera por un momento, mantener la ilusión de que alguien podría aparecer. Mientras colocaba el último adorno en el centro de la mesa, escuché un golpe suave en la puerta. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba, y abrí. No era mi familia, sino Gerardo, mi vecino, un hombre de semblante amable que vivía a unas casas de distancia, acompañado de su esposa y 2 hijos pequeños. Traían una sonrisa cálida y una caja con galletas caseras. «Aureliano», dijo él con voz suave, «pensamos que tal vez no querrías estar solo esta noche. Trajimos algo para compartir». Me quedé paralizado. No era la familia que esperaba, pero era compañía. La presencia de aquellos rostros amables hizo que algo dentro de mí se moviera. Un recuerdo olvidado de que aún existía bondad. Aún existía gente que podía elegir estar conmigo, sin obligación, solo por afecto. En ese momento, mientras colocaba un par de platos más para ellos, me di cuenta de algo que no había admitido hasta entonces. La soledad duele, pero el abandono no siempre es total. Siempre hay alguien dispuesto a tender la mano, aunque sea un vecino y no la sangre de tu propia familia. Cuando Gerardo y su familia entraron, sentí un calor extraño recorrer mis hombros, como si la casa, de repente, respirara conmigo. Los niños, Luciana y Mateo, se acercaron tímidamente, olfateando los platos, y me ofrecieron un par de galletas de chocolate que traían en la mano. Sus ojos brillaban con curiosidad y simpatía, y yo, a pesar de mis 80 años, me sentí sorprendentemente nervioso. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien no familiar, alguien que no me debía nada, elegía compartir un momento conmigo. Gerardo colocó las galletas en un platito y me dijo: «Esperamos no interrumpir. Solo pensamos que quizá no querrías pasar esta noche solo». Su voz tenía un timbre cálido, reconfortante, y en sus palabras no había compasión condescendiente ni lástima, solo una genuina intención de compañía. Me hizo recordar que la verdadera generosidad nace de la elección, no de la obligación. Lo invité a sentarse, temblando un poco, no por frío,
sino por la emoción que empezaba a hacer estragos en mi pecho. Mientras acomodaba los platos adicionales, recordé otras Navidades que no habían sido así, aquellas en las que la mesa estaba llena, pero los corazones vacíos, los saludos mecánicos, los felices fiestas, que sonaban más como un deber que como un deseo. En cambio, la presencia de Gerardo y su familia era auténtica, cálida, sencilla. No necesitaba grandes gestos ni regalos costosos. Su compañía era suficiente. Me senté nuevamente y observé cómo Luciana, con sus rizos dorados y su risa contagiosa, señalaba las luces del árbol. «Abuelo, ¿las pusiste tú solito?», preguntó. Asentí con una sonrisa tímida. No era solo que las hubiera puesto, era que había puesto cada luz con la esperanza de que alguien las viera. Sus ojos brillaron y me abrazó con fuerza, y sentí algo que había estado dormido durante años. Una chispa de ternura, de aceptación, de sentirse reconocido. Mateo, su hermano menor, se sentó en el suelo a observar los juguetes que había dejado mi nieto años atrás. No dijo nada, pero su fascinación silenciosa me recordó que la inocencia y la curiosidad de un niño tienen el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros del alma. Por un momento, olvidé la tristeza, el abandono, y me sumergí en la simple alegría de la presencia. Mientras servía la cena, Gerardo y yo conversábamos de manera pausada, casi en un murmullo, como si el mundo exterior no existiera. Hablamos de su trabajo, de los niños, de las pequeñas victorias y derrotas de la vida cotidiana. Y mientras lo escuchaba, comprendí que muchas veces el corazón humano no necesita palabras grandiosas ni promesas, solo atención, escucha y una presencia constante. Recuerdo un instante específico. Gerardo se inclinó un poco y me preguntó, con una sinceridad que me conmovió: «¿Siempre preparas la cena para todos?», dijo. «Veo que lo haces con amor». Asentí lentamente, y mientras lo hacía, sentí un nudo en la garganta. Era cierto, lo hacía por amor, aunque a veces no hubiera nadie que lo recibiera. Y de repente, aquella mesa vacía que antes parecía un insulto a mi soledad, se transformó en un espacio de conexión, en un pequeño santuario donde la bondad humana se sentía tangible. La noche avanzaba, y mientras compartíamos la cena, noté que mis recuerdos de abandono comenzaban a suavizarse, no porque dejaran de doler, sino porque la presencia de otros podía atenuar la herida. Reflexioné sobre mis hijos y nietos, sobre el tiempo perdido, sobre los años de silencios y excusas, y me di cuenta de algo fundamental. La familia no siempre es un lazo de sangre. A veces, la verdadera familia se elige y llega inesperadamente, con sonrisas sinceras y manos abiertas. Cuando la velada continuó, sentí que la tristeza inicial de la noche se transformaba en gratitud silenciosa. Los niños contaban historias, Gerardo contaba anécdotas divertidas, y yo escuchaba, riendo suavemente. La Navidad, que había empezado como un recordatorio cruel de abandono, se convertía en una lección inesperada. La vida tiene formas curiosas de mostrar amor, incluso cuando creemos que todo está perdido. Esa noche entendí que la justicia emocional no siempre llega a través de confrontaciones o reproches. A veces, llega en forma de un vecino amable, de una familia que decide compartir su tiempo, de la simple elección de estar presente para alguien que lo necesita. Y mientras las luces del árbol parpadeaban sobre nosotros, sentí un calor profundo en el pecho, un alivio silencioso que se instalaba con fuerza y suavidad a la vez. Mientras la noche avanzaba, y las risas de Luciana y Mateo llenaban la sala, no podía evitar que mi mente viajara hacia atrás, hacia aquellas Navidades que dejaron cicatrices profundas en mi alma. Me senté un momento junto a la ventana, mirando cómo la luz cálida del árbol se reflejaba en el cristal, y sentí que el pasado me alcanzaba con fuerza. Recordé la Navidad en que mi hija Eloísa me ignoró por completo, absorta en su nueva vida con su esposo, y cómo mi hijo Tadeo, entonces apenas un adolescente, decidió que su tiempo estaba mejor invertido con sus amigos que conmigo. Aquellos recuerdos dolían, como cuchillos invisibles que nunca terminan de curar. El olor a pavo recién horneado despertaba memorias aún más profundas. Recordé las Navidades de mi juventud, cuando mis padres me dejaban solo en casa mientras ellos iban a fiestas familiares. La sensación de vacío,
de abandono constante, se había ido acumulando durante años, hasta convertirse en una sombra que me seguía a todas partes. Cada silencio familiar era un recordatorio de que, a veces, incluso quienes deberían amarte más, eligen la indiferencia. Intenté no pensar demasiado en esos momentos, pero la mente tiene su propia voluntad. Vi en mi memoria la mesa vacía, los regalos sin abrir, los abrazos que nunca llegaron. Recordé las palabras de mi madre, frías y cortantes, y cómo me repetían que debía ser fuerte, aunque nadie me enseñara lo que eso realmente significaba. La soledad no solo era física, también era emocional, un vacío que se filtraba en cada gesto, en cada Navidad que pasaba sin afecto. De repente, sentí la mano de Gerardo sobre mi hombro, un toque ligero que me devolvió al presente. Su presencia era un ancla, pero al mismo tiempo despertaba la melancolía. Me recordaba lo que había perdido, lo que no podía recuperar. «¿Estás bien, Aureliano?», preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y suavidad. Asentí, aunque no podía evitar que un hilo de emoción se colara en mi voz. «Sí, solo recordando», respondí. «La Navidad siempre trae recuerdos». Gerardo asintió, comprensivo. No necesitaba preguntar más. A veces, los silencios hablan más que las palabras. Y mientras lo observaba, comprendí que la soledad que sentía no era culpa de nadie en particular. Era el resultado de decisiones, de vidas que se cruzaron y luego se alejaron, dejando un hueco que nadie parecía dispuesto a llenar. Recordé con claridad la Navidad en que mis hijos, entonces jóvenes, me prometieron que pasarían el día conmigo. Llegaron tarde, uno tras otro, y finalmente no llegaron. Me quedé sentado frente a la mesa, con los platos preparados, el corazón pesado, y un silencio que parecía abrazarme con frialdad. Esa sensación de abandono había marcado mi manera de ver el mundo. Confiaba poco, amaba con cautela, y siempre llevaba conmigo un miedo latente de que quienes más importaban pudieran desaparecer. Mientras mis pensamientos se agitaban, observé a Luciana y Mateo jugando en el suelo. Sus risas me recordaron que la vida, incluso después de tantas decepciones, aún podía ofrecer momentos de alegría genuina. Fue un recordatorio cruel y hermoso. El dolor del pasado no desaparece por arte de magia, pero puede coexistir con instantes de luz inesperada. En un momento de silencio, me permití hablar en voz baja, como si el pasado estuviera escuchando. Aprendí que nadie te debe nada, y que la familia no siempre es la que llevas en la sangre, murmuré. A veces, es quien decide quedarse. Gerardo escuchó atentamente, sin interrumpir, y sentí que entendía lo que había vivido sin necesidad de explicarlo todo. Esa comprensión silenciosa me alivió de un peso que llevaba décadas cargando. Comprendí que, aunque había sido abandonado por quienes más amaba, todavía podía elegir dónde depositar mi afecto y mi confianza. Mientras los niños corrían alrededor del árbol, me di cuenta de algo esencial. La vida tiene una manera de equilibrar las cosas. La justicia emocional no siempre llega como un golpe directo. A veces, se presenta en gestos pequeños, en familias elegidas, en vecinos que aparecen en el momento adecuado. La soledad que había sentido durante años comenzaba a ceder un poco de su espacio, reemplazada por un cálido sentimiento de gratitud hacia quienes, sin deberlo, decidieron estar presentes. Esa noche comprendí que los fantasmas del pasado no se combaten con rabia ni resentimiento, sino con aceptación y apertura a la bondad que aún existe en el mundo. La soledad no desaparece por completo, pero puede transformarse en un recordatorio de nuestra capacidad de resistir y, eventualmente, de encontrar conexiones auténticas donde menos lo esperamos. Después de aquel silencio que parecía haberse instalado entre recuerdos y velas parpadeantes, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. La presencia de Gerardo y su familia, aunque inesperada, me hacía reconsiderar muchas cosas que durante años había dado por perdidas. Mientras servía el puré de papas, los niños correteaban por la sala, y sus risas me llenaban de un calor que había olvidado cómo se sentía. Comprendí, en un instante que parecía eterno, que abrir el corazón no significa olvidar, sino permitir que nuevos lazos emerjan incluso sobre cicatrices profundas. Gerardo me observaba,
con una calma que envidiaba. Sus ojos reflejaban una paciencia que yo no había practicado durante años. En mi interior, luchaba contra la desconfianza acumulada, contra la sensación de que todo aquel afecto no podía ser genuino. Pero mientras los niños se acercaban a mostrarme dibujos que habían traído para mi Navidad, algo cambió. Vi cómo Luciana sostenía con orgullo un dibujo lleno de colores brillantes, un árbol de Navidad enorme, con luces que parecían bailar en la hoja de papel. «Mira, abuelo, hice esto para ti», dijo ella, extendiendo el dibujo con una sonrisa que iluminó la habitación. No pude evitar sentir que mis ojos se llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Gratitud, reconocimiento, un alivio silencioso. Me senté con ellos, tomando sus manos pequeñas en las mías, y sentí un vínculo que iba más allá de la sangre. Comprendí que la familia, a veces, se construye en gestos pequeños, en detalles que parecen insignificantes, pero que, en realidad, sostienen el alma. Mientras la cena continuaba, tuve un momento para reflexionar en silencio. Observaba a Gerardo sirviendo a sus hijos, y recordé las Navidades donde nadie se preocupaba por mí. Aquellos recuerdos de abandono que habían sido tan dolorosos, ahora coexistían con la sensación de que la vida aún podía darme recompensas inesperadas. Comprendí que la justicia emocional no siempre llega como un acto dramático o una confrontación. A veces, llega en forma de compañía, de elección consciente de estar presente para alguien que lo necesita. Hablamos de nuestras vidas, de anécdotas del pasado y de sueños que parecían olvidados. Sentí como la conversación, ligera pero sincera, comenzaba a abrir grietas en la coraza que había construido durante años. Hablé de mis hijos, de mis nietos, de la ausencia que me había marcado, y Gerardo escuchó sin emitir juicio, solo con atención y empatía. Esa actitud, tan sencilla y natural, era un bálsamo que no había anticipado. En un momento, Mateo, el niño más pequeño, se acercó y me preguntó: «Abuelo Aureliano, ¿te gusta la Navidad?». La pregunta me golpeó con fuerza. Respiré hondo y respondí: «Me gusta mucho, hijo, aunque a veces es difícil. Pero cuando hay personas que deciden estar contigo, incluso si no son de tu familia, todo se vuelve más llevadero». Gerardo sonrió, y yo sentí que la sinceridad de mi respuesta había sido recibida con comprensión. Esa noche entendí algo esencial. Permitir que otros entren en tu vida no significa debilidad, sino valentía. Significa reconocer que los lazos pueden existir más allá de la sangre, que el amor se manifiesta en las elecciones conscientes de estar presentes, en la dedicación silenciosa que muchas veces pasamos por alto. Mientras los niños reían y jugaban alrededor de la mesa, me di cuenta de que mi soledad no era absoluta. Había espacio para nuevos afectos, para nuevas memorias. La tristeza del abandono seguía ahí, pero ya no dominaba la noche. En lugar de eso, sentí una especie de equilibrio que se instalaba con delicadeza. Dolor y alegría coexistiendo, pasado y presente entrelazándose, memoria y esperanza caminando lado a lado. Al final de la cena, Gerardo propuso algo inesperado: encender velas en la mesa y compartir un momento de reflexión. Una pequeña ceremonia improvisada que él llamó nuestro brindis navideño. Mientras las velas iluminaban nuestros rostros, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. La rigidez del abandono, la resistencia a confiar. Todo cedía un poco ante la calidez de la compañía sincera. En silencio levanté mi copa de agua, era lo único que había cerca, y miré a cada uno de ellos. Mi voz temblaba un poco, pero logré decir: «Gracias por elegirme esta noche. No es fácil para mí, pero lo valoro más de lo que puedo expresar». La mirada de Gerardo y la sonrisa de sus hijos me recordaron que la bondad puede aparecer donde menos lo esperamos, que la familia verdadera no siempre es un lazo de sangre, sino una elección diaria de afecto y compañía. Esa noche, la Navidad dejó de ser un recordatorio de abandono para convertirse en una lección silenciosa sobre la apertura del corazón, sobre la fuerza que podemos encontrar al permitirnos recibir afecto y amistad genuina. Después de la cena, cuando los niños se habían retirado a jugar cerca del árbol y Gerardo estaba recogiendo los platos con cuidado, sentí que era el momento de hablar.
Había pasado décadas acumulando silencios, palabras no dichas y emociones contenidas. Aquella noche, rodeado de personas que habían elegido estar conmigo sin obligación alguna, algo en mi interior se quebró suavemente, permitiéndome abrirme como nunca antes. Me senté en la mecedora, la que siempre había ocupado cuando miraba las luces del barrio en Navidad, y Gerardo se sentó frente a mí. La luz cálida de las velas del centro de la mesa dibujaba sombras en las paredes, sombras que parecían bailar con cada palabra que se me escapaba. Comencé a hablar, primero con voz baja, como si temiera que el pasado se ofendiera por ser recordado. Durante muchos años, dije, he sentido un vacío profundo, un abandono que no solo duele, sino que te hace cuestionarte a ti mismo. Crees que no mereces amor, que no hay razón para esperar compañía, y terminas aislándote incluso de quienes podrían estar cerca. Gerardo me escuchaba en silencio, sus ojos atentos y comprensivos. Su simple presencia me dio la seguridad para continuar. He pasado Navidades solo, muchas veces solo, continué. He preparado cenas para nadie. He encendido luces que nadie veía. Mis hijos, mis nietos, todos parecían tener otras prioridades. Y yo me quedaba con la sensación de que mi existencia se desvanecía lentamente, mientras la vida de ellos seguía adelante, como si yo fuera invisible. Por un instante, sentí que un nudo me impedía respirar, pero la calidez de aquel hogar improvisado me sostuvo. Gerardo me tocó el hombro, un gesto sencillo que contenía todo lo que necesitaba. Aceptación. Aureliano, dijo suavemente, no eres invisible. Nadie que esté dispuesto a escuchar y compartir este momento contigo lo verá así. Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. Aquella simple afirmación era más poderosa que cualquier reproche o justificación que hubiera podido darme a mí mismo. La soledad duele, pero no define la totalidad de nuestra existencia. Hay quienes eligen estar con nosotros, y eso basta para empezar a sanar. Mientras hablaba, recordé con claridad un momento que había marcado mi corazón. La Navidad en la que mi hija Eloísa decidió pasar la noche con su esposo y su familia política, dejando de lado la promesa que me había hecho. Esa traición silenciosa me había enseñado que no podía depender de nadie más que de mí mismo para hallar alegría. Sin embargo, también comprendí que aquel evento doloroso me preparó para apreciar gestos genuinos como el de Gerardo y su familia. La vida, aunque injusta, también ofrece segundas oportunidades, pero solo si uno está dispuesto a recibirlas. Tomé un sorbo de agua, dejando que el calor del hogar y la compañía de aquel vecino calmara un poco el temblor de mis manos. Sentí que, por primera vez en muchos años, podía hablar de mi abandono sin sentir vergüenza ni resentimiento inmediato. Podía simplemente reconocerlo, darle nombre, y al mismo tiempo, permitir que la bondad del presente llenara los vacíos del pasado. Gerardo se inclinó ligeramente hacia mí y añadió, a veces creemos que debemos soportar todo solos, pero la fuerza verdadera no está en aislarse. Está en abrirse, en aceptar que otros también pueden sostenernos, aunque sea por un instante. Sus palabras hicieron eco en mi mente. Recordé cómo, durante años, me había sentido orgulloso de resistir en soledad, de mantenerme firme ante la indiferencia de mis hijos. Pero aquella noche comprendí que la resistencia sin apertura es una forma de prisión. La valentía no consiste solo en sobrevivir al abandono. Consiste también en permitir que otros entren, aunque sea con cautela, y en confiar en que la bondad aún existe. Mientras la conversación continuaba, me sentí más ligero. Los recuerdos dolorosos no desaparecieron, pero ya no eran grilletes que me impedían respirar. Por primera vez en mucho tiempo, pude experimentar un equilibrio entre el pasado y el presente. Comprendí que el abandono deja cicatrices, sí, pero también enseña lecciones de resiliencia y apertura. Cuando la noche avanzó y los niños volvieron a acercarse con dibujos y canciones improvisadas, sentí una profunda gratitud, no solo por su inocencia y alegría, sino por recordarme que la vida, incluso después de décadas de dolor, aún puede sorprender con momentos de conexión y afecto genuino. La Navidad, que había comenzado como un recordatorio cruel de soledad, se transformaba en un recordatorio de esperanza.
que la justicia emocional puede llegar en formas silenciosas y sencillas, y que la redención personal está al alcance de quienes se permiten abrir el corazón. Esa noche comprendí que las heridas no desaparecen de un día para otro, pero que los gestos de afecto, la escucha atenta y la compañía sincera son poderosos remedios que pueden suavizar el dolor y preparar el terreno para la reconciliación interna. Y mientras me recostaba en la mecedora, rodeado de luces, risas y calor humano, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche continuó desarrollándose como un milagro silencioso que jamás hubiera imaginado. Mientras los niños jugaban a mi alrededor, repletos de energía y curiosidad, sentí que mi corazón empezaba a relajarse de una manera que no había experimentado en décadas. Había pasado tanto tiempo pensando que la vida me había olvidado, que mi espíritu se había acostumbrado a la ausencia, a la indiferencia, a la sensación de ser un espectador de la felicidad de otros. Sin embargo, la presencia de Gerardo y su familia me hizo comprender que la verdadera justicia emocional no siempre llega como un acto dramático. A veces, se revela en pequeños gestos que iluminan el alma. Recuerdo un momento en particular. Luciana, con sus ojos llenos de orgullo y ternura, me entregó un dibujo que decía, para el abuelo más genial del mundo. En ese instante me sentí invisible, y al mismo tiempo visible de una forma que nunca antes había experimentado. Era como si la inocencia de un niño pudiera reconocer lo que mis propios hijos habían ignorado durante años. Tomé el dibujo con manos temblorosas y se me escapó una lágrima, pero no de tristeza, sino de gratitud profunda. Gerardo me observó con una sonrisa cómplice, como si supiera que aquel gesto valía más que cualquier regalo costoso o cualquier cumplido vacío. Su mirada me hizo recordar que la bondad existe, incluso cuando creemos que hemos sido abandonados por quienes deberían amarnos más. A veces, los actos más sencillos tienen un poder transformador, una escucha atenta, una presencia elegida, un abrazo sincero. Mientras compartíamos un poco de chocolate caliente, sentí que la soledad acumulada durante años comenzaba a diluirse. Los recuerdos dolorosos seguían presentes, pero ya no me controlaban. Podía mirarlos sin que me ahogaran. Pensé en mis hijos y en mi nieto, y aunque seguía sintiendo un vacío por su ausencia, comprendí que no podía permitir que esa ausencia definiera mi felicidad o mi capacidad de recibir amor. La vida, de alguna manera, me estaba mostrando que podía encontrar afecto genuino en lugares inesperados. Gerardo comenzó a contar historias de su infancia, de pequeñas injusticias que había vivido y superado. Su forma de narrar, llena de calma y sinceridad, me recordó que todos llevamos cicatrices, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de transformarlas en aprendizajes. Aquel hombre, que había elegido acercarse sin deberlo, me enseñaba más sobre resiliencia y humanidad que cualquier lección que mis propios hijos me hubieran dado. En un momento, mientras recogíamos los platos de la cena, Luciana se acercó y me tomó de la mano. «Abuelo Aureliano, ¿puedo ayudarte a poner estas luces en el árbol?» Asentí, sorprendido por su iniciativa, y juntos colocamos las luces en algunas ramas que aún estaban vacías. Mientras lo hacíamos, sentí que la conexión no solo se establecía entre nosotros, sino que también se expandía hacia un entendimiento más profundo de lo que significaba pertenecer, de lo que significaba ser valorado y querido. Aquella interacción simple me ofrecía una recompensa emocional que años de soledad y abandono no habían logrado darme. Reconocimiento, afecto y la certeza de que mi existencia podía impactar positivamente en otros. Reflexioné sobre lo que había aprendido durante toda mi vida, que no siempre podemos controlar quién nos ama, pero sí podemos elegir cómo recibimos el afecto que llega, que la justicia emocional no siempre se manifiesta en confrontaciones ni en reclamos, sino en gestos silenciosos, en decisiones pequeñas pero significativas de quienes nos rodean. Esa noche, la Navidad había dejado de ser un recordatorio de abandono para convertirse en un símbolo de gratitud y de aprendizaje. El reloj avanzaba lentamente, pero yo no tenía prisa. Quería saborear cada instante, cada risa, cada gesto de bondad. Comprendí que mi vida, aunque marcada por la ausencia de mi familia directa,
aún podía llenarse de momentos de auténtica conexión humana. Los niños corrían por la sala, Gerardo narraba pequeñas aventuras de su infancia, y yo simplemente escuchaba y participaba, dejando que cada segundo se instalara en mi memoria con una sensación de plenitud que hacía tiempo no experimentaba. Antes de despedirse, Gerardo me dijo suavemente: «Aureliano, recuerda que no estás solo. Todos necesitamos compañía, y a veces llega de quienes menos esperamos». Aquellas palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que la verdadera redención emocional no requiere grandes gestos ni reconciliaciones dramáticas. Basta con la presencia elegida de personas que deciden compartir tiempo, atención y afecto genuino. Cuando la familia del vecino finalmente se retiró a descansar, me quedé sentado junto al árbol, contemplando la luz de las velas y las sonrisas reflejadas en los dibujos de los niños. La soledad aún estaba ahí, pero ya no dominaba mi corazón. Había aprendido que los momentos de justicia silenciosa, las recompensas del alma, pueden aparecer de formas inesperadas, y que la apertura al afecto genuino transforma incluso las heridas más profundas en fuentes de aprendizaje y resiliencia. A medida que la noche avanzaba y la casa se llenaba de un silencio cómodo, algo dentro de mí comenzó a palpitar con fuerza. No era el recuerdo de la soledad ni la tristeza del pasado. Era una sensación distinta, una mezcla de anticipación y curiosidad. Mientras observaba cómo Luciana y Mateo se acurrucaban en el sofá para escuchar un cuento improvisado de Gerardo, sentí que mi corazón estaba listo para enfrentar un pensamiento que había evitado durante años. ¿Y si mis hijos también podían entender mi dolor? ¿Si acaso estaban buscando su propia manera de reconciliarse conmigo? No lo pensé demasiado. La idea simplemente emergió, como un susurro que había estado dormido en lo más profundo de mi alma. Durante décadas, había cargado resentimiento y abandono, pero la bondad que había recibido esa noche comenzó a abrir un espacio para la esperanza. Me levanté y fui a la cocina, donde aún quedaban restos de la cena, y comencé a ordenar lentamente, cada movimiento con una intención meditativa, como si prepararme para lo que vendría fuese un ritual de limpieza emocional. Fue entonces cuando escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un salto inesperado y mi respiración se aceleró. Caminé hacia la entrada con una mezcla de sorpresa y cautela, sin saber quién podría ser. Abrí la puerta lentamente, y para mi desconcierto y emoción, vi a Eloísa y Tadeo de pie en el umbral. No traían regalos ni palabras ensayadas. Solo rostros llenos de nerviosismo y ojos que parecían buscar aprobación y comprensión. «Papá», comenzó Eloísa, con la voz temblorosa, «sabemos que nos equivocamos y queríamos». Se detuvo, como si buscar palabras suficientes para reparar años de distancia fuera imposible. No podía articular palabra de inmediato. Mi garganta se cerró, y sentí que todo el peso de los años caía sobre mí en un instante. Miré a Tadeo, quien asintió ligeramente, como confirmando la sinceridad de su hermana. Durante tanto tiempo, había esperado gestos grandiosos, disculpas tardías, justificaciones que nunca llegarían. Y, sin embargo, allí estaban, frágiles y humanos, ofreciendo un reconocimiento que no requería palabras elaboradas, sino simplemente presencia y honestidad. En ese momento, sentí que la justicia silenciosa que la vida me había otorgado a través de Gerardo y su familia se ampliaba. La lección estaba clara. No siempre necesitamos grandes reconciliaciones para experimentar redención. A veces, basta con abrir el corazón y permitir que otros se acerquen, incluso aquellos que nos han herido, siempre con la intención de entender y reparar lo que se ha perdido. «Papá», repitió Eloísa, tomando aire con determinación. «Queremos pasar tiempo contigo, aunque sea tarde. Queremos estar aquí, de verdad». Un torrente de emociones me recorrió. Recordé cada Navidad solitaria, cada promesa rota, cada plato vacío que había preparado con la esperanza de compañía. Pero también recordé las sonrisas de Luciana y Mateo, la paciencia de Gerardo, los gestos pequeños que habían transformado mi corazón. Comprendí que el abandono no tenía la última palabra. La vida podía sorprendernos con redenciones inesperadas, y yo estaba listo para recibirlas. Sin decir nada, abrí los brazos y los invité a entrar.
La mezcla de lágrimas y sonrisas se fundió en un abrazo largo, silencioso, lleno de todas las palabras que no habíamos pronunciado durante años. La casa, que había empezado la noche como un refugio de vacío, ahora se llenaba de reconciliación y calidez. Esa noche me di cuenta de algo fundamental. La justicia emocional no siempre se trata de venganzas o castigos. A veces llega en forma de apertura, en la capacidad de aceptar el arrepentimiento sincero de quienes nos han lastimado. Mis hijos estaban allí, no para borrar el pasado, sino para reconocerlo y elegir un nuevo camino de afecto y respeto. Mientras todos nos sentábamos nuevamente alrededor del árbol, Luciana y Mateo compartiendo historias y risas, comprendí que la Navidad había dejado de ser un recordatorio de abandono. Se había convertido en una lección profunda sobre la paciencia, la resiliencia y la capacidad de abrir el corazón incluso después de recibir dolor. La redención personal no dependía únicamente de los actos de otros. Dependía de mi disposición a aceptar y valorar la bondad donde apareciera, sin importar cuándo ni de quién. Esa noche, mientras las luces parpadeaban y las velas reflejaban sombras danzantes en las paredes, sentí que algo dentro de mí se cerraba y al mismo tiempo se abría. Cerraba la etapa de soledad y abandono que había marcado mi vida durante décadas, y abría la posibilidad de un nuevo comienzo, donde el amor podía surgir de formas inesperadas, y donde los lazos, aunque tardíos, podían reconstruirse con paciencia y autenticidad. La llegada de la familia de Lázaro transformó mi casa en un refugio lleno de voces, de pasos pequeños y de risas que no recordaba haber escuchado desde hacía décadas. La mesa que antes parecía un monumento a la ausencia, ahora estaba llena de vida. Cada plato se vaciaba lentamente, no por obligación, sino porque cada quien encontraba en la comida un motivo para quedarse un poco más. Yo, sentado en la cabecera, los observaba en silencio, casi temiendo que aquel instante fuera un sueño del que despertaría con la crudeza del amanecer. La niña más pequeña, llamada Mirta, se acercó a mí con un pedazo de pan en la mano y me preguntó: «Abuelito, ¿por qué tu casa es tan grande si vives solo?». Su inocencia atravesó mis defensas como una flecha. Sonreí débilmente y respondí: «Porque antes aquí vivían muchas personas, pequeña, pero el tiempo las llevó por caminos distintos». Ella frunció el ceño, incapaz de comprender la profundidad de mi respuesta, y volvió a su asiento corriendo. Fue en ese momento que entendí la diferencia entre la soledad elegida y la soledad impuesta. Yo nunca quise una casa vacía, pero había aprendido a soportarla. Ahora, al verla habitada, aunque fuera por extraños convertidos en invitados, me daba cuenta de cuánto había perdido al aceptar el silencio como mi único compañero. Lázaro, con voz grave pero llena de calidez, levantó su copa y dijo: «Don Arístides, usted nos ha abierto su hogar esta noche. Y quiero que sepa algo. No solo nos ha dado comida, nos ha recordado lo que significa estar juntos». Esas palabras me hicieron contener las lágrimas. Miré hacia la ventana y pensé en mis hijos, en cómo quizá en ese mismo instante cenaban en casas ajenas, ignorando que el hombre que les enseñó a caminar, a leer, a luchar contra la adversidad, se encontraba redescubriendo la familia en los brazos de desconocidos. Después de la cena, los niños comenzaron a jugar alrededor del árbol de Navidad que yo había decorado con torpeza días atrás. Las luces titilaban reflejándose en sus ojos y el sonido de sus carcajadas resonaba como un eco de tiempos pasados. Me acerqué al sillón donde solía pasar mis noches solitarias y me senté, observando la escena. De repente, sentí una mano sobre mi hombro. Era Selene, la esposa de Lázaro. «Se nota que este lugar estaba esperando esto», me dijo suavemente. «No deje que vuelva a estar en silencio». La miré sorprendido. Su mirada transmitía una compasión que hacía tiempo nadie me ofrecía. Le respondí con voz baja: «He esperado años por una cena como esta, Selene. Y lo más curioso es que vino de donde menos lo esperaba». Aquella noche, cuando finalmente la familia se despidió, sentí un vacío distinto al de costumbre. No era un vacío de abandono, sino el vacío que deja la alegría al marcharse, prometiendo volver. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo, mirando las sillas movidas, las migajas en la mesa, los platos sucios. Todo eso era señal de vida, de compañía, de lo que debería haber sido siempre.
Me acerqué al espejo del pasillo y me observé. Vi en mis ojos un brillo que no reconocía. Era como si el anciano que había aceptado el desdén de los suyos hubiera muerto, y en su lugar naciera un hombre dispuesto a no conformarse nunca más con las sobras emocionales. Esa noche, sin decírselo a nadie, hice una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que mi casa volviera a ser un mausoleo de recuerdos apagados. Esa Navidad me enseñó algo brutal y a la vez hermoso. A veces la sangre abandona, pero la bondad de un extraño puede convertirse en el lazo más verdadero. Y comprendí que la justicia no siempre llega como venganza, sino como una revelación silenciosa, mostrándonos que todavía merecemos ser amados. Esa noche, cuando me acosté en mi cama, no pude dormir de inmediato. Cerraba los ojos y escuchaba aún las voces de los niños, la risa de Selene, la firmeza agradecida de Lázaro. Mi corazón latía con una calma distinta, pero también con una herida abierta, la de mis propios hijos, que habían preferido entregarme al silencio. Me pregunté muchas veces qué era peor, morir de hambre en medio de la guerra, como vi a tantos compañeros, o morir de soledad en una casa llena de recuerdos. Descubrí que la segunda opción era más cruel, porque no mata el cuerpo, sino el alma, gota a gota. Y sin embargo, aquella familia que entró casi por azar en mi casa, me recordó algo que había olvidado. Aún no estaba muerto en vida. Me levanté de la cama, tomé papel y pluma, y escribí una carta para mis hijos. No era una súplica, tampoco un reproche directo. Era un testimonio. Les conté cómo aquella Navidad que ellos habían despreciado se convirtió en la más luminosa de mi vida, gracias a la bondad de desconocidos. Les hablé de los niños que llenaron mis pasillos con risas, del pan compartido con humildad, y de cómo un hombre cansado como yo había descubierto que la familia no siempre nace de la sangre, sino de la gratitud y el afecto sincero. No esperaba respuesta. Ni siquiera esperaba que leyeran esas palabras con atención. Pero al escribirlas, me liberé de un peso que me había encadenado por décadas. Dejé de esperar que vinieran a rescatarme, porque entendí que yo mismo debía salvarme de la resignación. Con el paso de los días, volví a ver a la familia de Lázaro. Nos convertimos en una especie de clan improvisado. Los niños me llamaban abuelito con naturalidad, y aunque esa palabra dolía y sanaba al mismo tiempo, decidí aceptarla. Comencé a cocinar más seguido, a abrir mis ventanas, a dejar que la vida entrara de nuevo, y entonces comprendí la enseñanza más grande. La verdadera traición no es que mis hijos me olvidaran, sino que yo mismo me había convencido de que ya no merecía compañía, amor o risas. Ese pensamiento fue el que me estaba matando lentamente. Hoy, mirando hacia atrás, sé que no todos los vacíos pueden llenarse con quienes alguna vez amamos. Algunos se llenan con rostros nuevos, con afectos inesperados, con la bondad de quienes cruzan nuestro camino sin previo aviso. La justicia emocional que buscaba no llegó en forma de disculpas ni de arrepentimientos, sino en forma de redención. Descubrí que todavía era digno de amor, aunque viniera de corazones ajenos. Si algún día mis hijos llegan a esta casa y encuentran en ella la voz de otros niños, quizás comprendan lo que perdieron. Y si no lo hacen, no importa. Porque yo ya no vivo esperando. Vivo agradeciendo. La Navidad que comenzó como una herida se convirtió en un renacer. No fue la familia que esperaba la que me dio sentido, pero sí la familia que Dios quiso poner en mi camino. Y en ese gesto entendí que la vida, incluso en sus últimos capítulos, todavía tiene giros capaces de sorprendernos. Hoy lo digo con el alma tranquila. No estoy solo, no lo estuve nunca. Solo me faltaba abrir la puerta.